En el colegio solo aprendí a callar, a aguantar, a sentir que siempre estaba equivocada por ser como era. En casa aprendí a reprimir lo que sentía, porque las emociones les venían grandes. Crecí sintiendo que no encajaba por sentir de más en un mundo donde ser sensible es demasiado para los demás. Por eso hoy hago lo que hago. Y hoy, para poder agradeceros que ya somos 100 suscriptores, quiero contarte mi historia, para que conozcas por qué hago lo que hago, quién es Lía Jerko y por qué hace lo que hace. Y si te sientes identificada, te quedes, porque esto solo acaba de empezar. Todo lo que hago tiene un mismo fin: que ningún niño viva lo que yo tuve que vivir, que ningún niño se vuelva a sentir como yo me sentí, para que otros padres no se sientan perdidos como se sintieron los míos. Por eso hoy acompaño a familias a que miren dentro, a que exploren las emociones y le den el lugar que se merecen. Por eso acompaño a familias con niños víctimas de acoso escolar. Acompaño a personas altamente sensibles porque sé lo que es vivir con todo ese caos, sintiendo que algo está mal en ti. Por ser intensa, por ser diferente. A los niños altamente sensibles quiero darles esa brújula que a mí me faltó. Esa brújula que necesité para tener una infancia, la infancia que me merecía. Acompaño a familias que están desconectadas, acompaño a personas que tienen familiares con depresión, ansiedad, porque yo estuve ahí 30 años intentando sobrevivir. No solo he visto la oscuridad en mí, sino en las personas de mi entorno. Y desde ambos lados quiero acompañar a esas personas para que comprendan cómo se vive en esa oscuridad. Pero también para que esas personas no se pierdan a sí mismas mientras acompañan. No se olviden de que ellas también existen y terminen abandonándose y abandonando a ese familiar tan importante. Yo era una niña muy retraída. No se relacionaba como los demás niños, no se movía, no hablaba como los demás. Eso sí que es un signo de alarma en un niño, y no que el niño sea rebelde. No veía tres en un burro. Y las gafas que llevaba tampoco me ayudaron mucho a la hora de llegar al colegio. Andaba siempre cabizbaja. Y si a todo esto tú le unes mi sensibilidad, pues imagínate la dificultad que tenía yo para socializar y para enfrentarme al dichoso acoso escolar. En casa me querían y me quieren, por supuesto. Pero siempre lo sentí en el aire. Aunque hasta hace poco no lo llegué a comprender de verdad. Yo les vine grande a mis padres. No por falta de amor, sino porque probablemente, como pasa en tu familia, las emociones no entran dentro de criar. Y eso para una niña altamente sensible, que encima sufre acoso escolar, no fue fácil. No fue nada fácil. El infierno empezó al poco de comenzar el colegio y lo arrastré hasta que a los 16 dije: ya no puedo más, no quiero más esto. Mis padres siempre hicieron todo lo que pudieron, con las pocas herramientas que tenían, con el poco conocimiento que había sobre el bullying, las personas altamente sensibles.
Pero claro, yo era una niña y yo eso pues no lo veía. Lo que yo veía era mi soledad. ¿Por qué? Porque nadie lograba sacarme de ese infierno. Y si a todo esto pues le sumamos la falta de conexión emocional, esa que me hizo alejarme de mis padres, de mi familia, porque claro, si cada vez que yo decía cómo me sentía, para ellos era incómodo, porque no sabían ni siquiera qué hacer con sus propias emociones como para ocuparse de las mías. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Yo no podía dejar de sentir y solo necesitaba que alguien me viera y me viera de verdad. Sentía que el problema era yo, ser yo, cuando siempre ha sido la sociedad. Esta sociedad cobarde que siempre mira para otro lado, cuando las cosas se ponen difíciles, se incomodan, duelen, escuecen. Sufrí todo tipo de acoso, desde el no te junto, te excluyo del grupo, hasta persecuciones por los pasillos, insultos, palizas. Sí, el pack completo. Y siempre prefería los golpes antes que un insulto o esa exclusión, esa soledad. A día de hoy los moratones ya no están. Pero las cicatrices que deja el bullying, las heridas emocionales que deja, esas siguen ahí, aunque aprendes a gestionarlas y a llevarlas y a vivir con ellas, pero están ahí. Yo era muy inocente. Siempre volvía a buscar a los niños que me hacían daño. Porque sí, así eran los niños. Te excluimos y luego cuando nos conviene te volvemos a llamar. Y claro, el día que hacía, iba detrás como un perrito. Tenía que aprovechar la ocasión para una vez que querían acercarse a mí. Y así constantemente. Pero lo que más recuerdo es la soledad en los recreos y cómo me hice experta en buscar escondites. Recuerdo cómo llegaba a casa y mamá, por su impotencia de no saber cómo reaccionar, terminaba minimizando, quitándole importancia a lo que yo vivía en ese infierno. Y claro, pues poco a poco me alejaba y me desconectaba de ella. Nunca supieron cómo acercarse a mí y terminaban alejándose. Y cuando se volvían a acercar, lo volvían a hacer, pero de forma torpe. Me sentía incomprendida y me escondía más en mi caparazón. Yo viví en una burbuja de la que cuando salí el mundo me venía demasiado grande. Y ahí fue cuando la depresión oculta que llevaba arrastrando desde bien chiquitita salió, explotó junto a la burbuja. No solamente la depresión, sino mi querida amiga ansiedad, ese trastorno de ansiedad que tanto me costó salir de ahí. Y claro, mis padres tampoco supieron cómo estar. Y cada vez más lejos, más desconectados. Por eso hoy, cuando os hablo en los vídeos a los padres, os hablo desde esa niña que fui. No te hablo desde mi experiencia como madre, porque no soy madre. Doy voz a eso que tus hijos todavía no pueden gritar, pero que desean sacarlo. Porque yo estuve ahí. Ahora entiendes por qué mi contenido se enfoca en mirar dentro. Porque el día que yo empecé a hacerlo, todo empezó a cambiar. Porque a mí no me bastó solo con sufrir bullying toda mi etapa escolar, sino que también terminé dándole a un narcisista los pocos trocitos que quedaban de mí. Después de 2 años me dejó, gracias a Dios. ¿Sabéis uno de esos momentos que ya todo te da igual?
y te enfrentas a lo que más temes, ahí él se dio cuenta de que yo estaba despertando. Él, porque yo no me di cuenta. No tengo un momento exacto de esa toma de conciencia. A lo largo de los años he ido teniendo varios que me han ido despertando. Yo quería ser madre, pero para ser madre antes tenía que trabajar todos mis traumas, todas mis heridas, porque yo no quería que mis hijos arrastrasen lo que yo había arrastrado. Quería romper el círculo que se repetía generación tras generación. Y ese fue realmente el boom. Así que pedí ayuda y encontré a mi psicóloga. Y en ese espacio seguro lo entendí todo. Solo necesitaba un espacio seguro, donde poder ser yo, donde poder abrirme. Y eso quiero que sea este canal para vosotros, vuestro espacio seguro, para vosotros y para vuestros hijos. En ese justo momento que yo me sentí vista de verdad por mi psicóloga, me sentía a salvo, escuchada, no juzgada, comprendida, empecé a mirar dentro y ahí entendí mis emociones, mi historia, a mis padres, a mis agresores, lo entendí todo. Todo hizo clic. Mi psicóloga me mostró el camino de cómo conectar conmigo, pues esa era la mejor herramienta que yo podía tener. Aparte del journaling y de meditar, hacer arte terapia. Pero claro, al final si lo pensamos, ¿qué es el journaling? ¿Qué es meditar? Conectar contigo mismo, ¿no? Alejarte de lo externo y profundizar en lo interno. Y no solamente acompaño a víctimas de acoso escolar, también acompaño a esos niños que sienten la necesidad de ejercer su poder a través de las humillaciones, los golpes, para sentirse superiores. También acompaño a las familias de los niños que agreden a otros, porque entendí en este proceso que no era yo la única que sufría, que esos niños incluso sufrían más que yo. Ser altamente sensible es una carga que llevamos a cuestas, hasta que, como yo, pues te das cuenta de que esa sensibilidad, más que una carga, es tu superpoder para conseguir todo aquello que te propongas. No es una limitación, siempre y cuando tengas la brújula reajustada. Todo esto cuesta muchísimo, sobre todo si tienes cerca personas que no entienden, sobre todo tu familia, que no entiende que seas tan emocional, tan intensa. La cosa se complica muchísimo más porque, claro, si eres la única, qué bicho raro, ¿no? Pero es que cuando lo entiendes, cuando entiendes el regalo que te dio la vida, con esta alta sensibilidad, todo fluye. ¿Por qué? Porque te empiezas a conocer y sabes cuándo te está llegando ese agotamiento emocional, sabes cuándo necesitas desconectar y alejarte de lo exterior, porque, hola, sobrecarga. Si tú también te has sentido identificada y es como, mi familia es igual, van a lo suyo, yo ya no sé qué hacer. Si sientes esa desconexión con tu familia, pues este es tu canal. Porque déjame decirte que los lazos de sangre no son nada si no hay vínculo. Y para que haya vínculo tiene que haber una conexión. Y para que haya una conexión tenemos que dejar de mirar solo hacia nosotros mismos. Si tienes un familiar con ansiedad, depresión y estás totalmente perdida, cansada, agotada. Durante toda mi vida yo me he sentido muy sola, pero sobre todo la soledad que más me ha marcado es cuando en medio de esa depresión me encontré sola porque
mi familia pues no sabía cómo tratarme. Así que si quieres encontrar el equilibrio entre todo esto y quieres que lo hagamos juntos, suscríbete al canal. Pero tienes que atreverte a mirar dentro, aunque te incomode, aunque te duela, aunque te escueza. Si no, este canal no es para ti. Si vas a seguir empeñado en tu propio ego y mirando solamente por ti, por ti, por ti, no ves nada alrededor, este canal no es para ti. Fácil no es, claro que no. Es muy difícil y es un proceso agotador, largo, pero merece la pena. Gracias a todo este proceso, a día de hoy, no me he hundido en la depresión al romper con mi expareja. Cuando siempre pensé que si nosotros terminábamos, mi vida terminaría. Lo que yo no sabía es que ya dentro, pues, me tenía a mí misma y que sabía sostenerme. Si Lia Herco pudo, tú también puedes. Todo puede cambiar. Solo tenemos que atrevernos. Si te atreves a mirar dentro y a romper con todas estas cosas que la sociedad ha normalizado como normal, tanto con el bullying, con la familia y con la alta sensibilidad, pues únete al canal. Este es tu espacio seguro. Esta es tu familia. Chao, chao, familia.